Bienvenidos. Somos Ana Paulina y Bárbara, dos amigas que llevamos muchos años compartiendo la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Aquí queremos contar nuestra experiencia y hablar de educación en casa como una manera más consciente, libre y respetuosa de aprender y crecer al lado de los hijos. Sírvete un té o un café y acompáñanos. Hola, bienvenidos a este que será nuestro último episodio de esta temporada del podcast Un té con Bárbara y Ana Paulina. Hoy queremos hacer un cierre. Se han dado cuenta que nos han estado empezando a faltar episodios semanales. La vida se complica y pues también teníamos proyectado que íbamos a grabar 10 episodios. Entonces pues nos parece que es un buen momento para hacer una pausa, hacer tal vez un balance, hablar de lo que fue para cada una de nosotras, arrancar este proyecto que lo teníamos como entre los sueños pendientes. Perfecto, me parece una buena idea hacer como un cierre y un balance de esto que hemos venido haciendo, que nos tomó un tiempo arrancarlo, pero que luego se volvió apasionante continuarlo y que hemos podido hacerlo inclusive en medio de la dificultad del confinamiento, de no poder estar juntas, de tener un internet en nuestras casas compartido entre muchas personas, nuestros hijos, y eso ha hecho que también haya sido un poco menos estable en las últimas semanas. Pero pienso que es el momento de hacer un bonito cierre y empezar por un lado, a reflexionar nosotras sobre lo que pudimos compartir, qué podríamos ampliar de todo eso y cuáles son esos temas que siguen siendo candentes y que los invitamos a que sean justamente ustedes los que nos ayuden a definir el temario de la segunda temporada. Bueno, pues para mí haber logrado hacer, No, ya perdí la cuenta, bueno, hacer todos los episodios que logramos hacer, juntarnos, grabarlos, fue una alegría muy grande. Yo tenía hace mucho tiempo este proyecto con ganas de hacerlo con Bárbara específicamente y me imaginaba que iba a ser más difícil, pero cuando arrancamos todo fluyó tan bien que eso me hizo muy feliz. Siento que coincidimos en muchas cosas, pues al fin y al cabo nos conocemos hace mucho tiempo y de cierta manera tú has sido como una especie de mentora para mí y pues somos amigas y bueno, eso hace que tengamos una voz que no es la misma, pero que de cierta forma se complementa y que tengamos unas ideas muy parecidas con respecto a lo que es la educación en casa. Y el objetivo que las dos teníamos en ese sentido era el mismo, o sea, queremos decir esto de esta manera que nos parece que está haciendo falta para que las familias nuevas, sobre todo, escuchen otras ideas sobre la educación en casa, menos estructuradas y menos dirigidas hacia una plataforma o un colegio virtual y la obsesión por las certificaciones. totalmente de acuerdo. Creo que si ese era el objetivo, inclusive pudimos caer más bien en el pecado de machacar este tema, de parecer como unas férreas cruzadas en contra de las plataformas virtuales. Esa no era la idea, por supuesto, pero sí es abrir un poco la perspectiva a que aún en el caso de que las plataformas virtuales sean la mejor opción para nuestros hijos, hay que saber que no es la única opción en general para las familias y saber que si decidimos utilizarlas deben ser parte de una perspectiva mucho más amplia de lo que quiere decir aprender en casa o más bien en el mundo. Y para mí fue muy lindo también recibir los comentarios de la gente que escuchó nuestro podcast. Hubo comentarios muy lindos y bueno, ahora llegan por todos lados, entonces es difícil como enfocarlos, encontrarlos todos juntos, pero gente que escuchó el podcast nos escribió por WhatsApp o por Facebook diciendo cuánto les había gustado, cuánta tranquilidad les había transmitido y creo que esos mensajes nos hacen ver que el objetivo sí se cumplió y es como ampliarles la perspectiva al respecto de la educación en casa. Curiosamente, ayer estuve hablando con una mamá que está en el borde de la piscina. Digamos que no en el borde porque ya se votó, ya anunció que los niños no vuelven al colegio, tres chiquitos. Y me di cuenta, primero, que esta perspectiva que hemos podido no solo compartir, sino vivir cada una de nosotras en familia, es una perspectiva que quita un peso de encima. Cuando los ojos, la mirada de la educación en casa está puesta en los niños, en sus necesidades, en su individualidad, en la manera como cada uno aprende
y lo decíamos en varios episodios, que aprender es darle significado a lo que nos rodea, cuando dejamos de tener la mirada puesta en el contenido y la ponemos en el niño, cuando dejamos de tener la mirada puesta en los datos y la ponemos en el proceso, nos damos cuenta que gran parte de la carga se quita, porque esa carga viene, valga la redundancia, cargada de una cantidad de preguntas que nos hacen de afuera, pero las más graves, le decía yo precisamente a esta mamá ayer, son las que nos hacemos nosotros mismos. Es mucho más poderosa, lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? Entre más cercana a nosotros sea la crítica o el juicio o la inquisición, digamos, que hay, entre más cercana sea a la mamá específicamente, la crítica es más dañina, ¿cierto? Puede hacer más daño. Quiere decir que si viene de un vecino a quien ha visto una vez, hace menos daño que si viene de una amiga cercana, y hace más daño si viene de su propia familia, aunque si viene de la familia política, es mucho más dañina si viene de su propia casa, su pareja, por ejemplo. Pero ayer hablando con esta mamá me di cuenta que la crítica más dura, la más difícil de manejar es la que viene de nosotros mismos. Por Las supuesto. preguntas que nosotros nos hacemos de manera consciente y a veces inconsciente, en que nos estamos cuestionando si realmente lo que estamos haciendo es lo correcto. Eso en la vida en general y en la educación en familia en particular. Entonces, cuando tenemos respuestas a las preguntas no que nos van a hacer, sino las que nos vamos a hacer nosotros, esas que nuestro inconsciente y consciente nos hacen como, ¿usted sí cree que es capaz? Usted no sabe de eso, usted nunca ha dado una clase, usted siempre ha dicho que no se aguantaría tener a los niños en la casa. O sea, son esas preguntas que salen de nosotros mismos las que se convierten en nuestros mayores enemigos. Entonces, en el momento en que nos damos cuenta que nuestro papel no es más fácil, pero no tiene la carga que nos habíamos imaginado que iba a tener, en ese momento se alivia la carga, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta que somos, uno, observadores en primer lugar, dos, facilitadores, acompañantes de viaje. En ese momento nos damos cuenta que nuestro trabajo es importantísimo, es complejísimo, pero no tiene la carga de saberlo todo, tener una pedagogía, tener un título, comprar unos ciertos materiales u otros, acceder a una cierta plataforma, ojalá la mejor, comprar el currículum más importante, aun cuando no tengamos los medios para hacerlo, sino que observando y disponiéndonos a ser facilitadores, vamos a encontrar las herramientas adecuadas y creo que eso es lo más importante de lo que podemos eventualmente hacer con estos episodios. Totalmente de acuerdo, es dejar de estar mirando tanto para afuera y de estar tratando de cumplir las expectativas de afuera, que son las que en teoría le han dado forma a la idea de educación, y entender que es responder las preguntas de adentro, la de los hijos y las nuestras propias. Yo me Exactamente. acuerdo cuando estuvimos en el Congreso Internacional de Educación en la Nacional, que vinieron tantos invitados internacionales, y no me acuerdo cuál era el que decía, las familias que educan en casa son muy valientes, yo las admiro muchísimo porque están saliéndose de la caja. Y, y yo creo que alguien tiene que decirle a uno que uno es muy valiente, que uno sí es capaz de ser valiente y que no importa tener miedo, que no es lo contrario lo uno de lo otro, que uno puede ser valiente teniendo miedo, porque es como si le tuvieran miedo al miedo y no se arriesgan porque creen que no van a ser capaces y no van a ser lo suficientemente valientes para sostenerse en la opción que tomaron. Sí, sin duda. Entonces creo que el balance en últimas es positivo. Claro, eso no lo deberíamos decir nosotras, oyen, pero el balance es positivo en el sentido de que eso era lo que queríamos hacer desde el comienzo, dar una visión refrescante a una idea que es hermosa, amplia, maravillosa, pero que fácilmente puede ser encajonada, entristecida, encerrada, encadenada, perdiendo realmente el soplo vital que puede tener realmente una idea como educar por fuera del sistema. Pues yo sí puedo decir que nosotras tenemos unos datos para hacer un balance también, porque ya estoy mirando, fueron 11 episodios. El primero
que es el que más han escuchado, tiene 736 reproducciones y el que menos han escuchado ha sido escuchado 217 veces, 210, porque fue uno de los últimos. Entonces, yo creo que solo con esos números es saber que le hemos llegado a mucha gente, que mucha gente nos ha escuchado y para mí solo eso es un súper buen balance. Este es un balance cuantitativo, acuérdate que tú Ujú. eres ingeniero. Eh, Sí. para mí el impacto cualitativo se mide también en las respuestas de las personas, ¿cierto? Aunque digan, miércoles, nunca se me había ocurrido que esto pudiera ser así. Y es que llevamos en la historia de la humanidad tantos años creyendo tener el control de todo, que en el momento en que nos dicen no tiene que controlar, sino observar, no tiene que jalonar, sino acompañar, se convierte realmente en una voz completamente nueva y liberadora. Sí, bueno, pues también te puedo decir que con cada capítulo, con cada tema que era diferente, siempre había alguien que decía, uy, justo hoy necesitaba escuchar esto. Qué maravilla escucharlas porque no saben el peso que me quitaron de encima, no saben cómo me aclararon las dudas, no saben cómo me mostraron algo que no había visto. Entonces, bueno, sí, yo también te puedo contar de elementos de balance cualitativo que he recibido. Sin duda, yo pienso que estos minutos que habíamos definido que este iba a ser un cierre un poco más corto, podríamos pensar en dar un poco de respuestas a las preguntas de esa voz interior que nos asaltan cuando las dificultades comienzan. Muchas veces nos botamos al agua llenos de ilusión, llenos de optimismo, con una idea idílica de lo que puede ocurrir y empezamos a estrellarnos contra la realidad. Hay una cantidad de realidades. Una es, los niños no quieren hacer nada. Los niños quieren estar pegados a las pantallas todo el día. Yo no veo la creatividad que ustedes dicen que los niños demuestran, ni el impulso a aprender o a darle significado a la vida. Por lo tanto, este no es un buen camino, ¿cierto? Esas son las preguntas. Una de las cosas que ocurre cuando uno opta por un camino que está por fuera de la norma es que cualquier duda y cualquier dificultad, la voz interior nos dice, vuelva al redil. Eso pienso que tal vez podríamos hacer un cierre justamente con ese vuelva al redil que se vuelve la voz interior que acompaña la dificultad cuando uno educa por fuera del sistema. Bueno, yo ahorita que estabas hablando de esas preguntas, yo estaba pensando más en preguntas como las que mencionaste que se hace uno, como las críticas que se hace uno mismo, porque en estos días estaba viendo fotos viejas y me encontré unas fotos en las que con mis hijos jugamos, estábamos estudiando el cuerpo humano y les dibujé los huesos y les dibujé el corazón y las venas y las arterias sobre ellos, sobre su cuerpo. Y me acordaba que en mi blog, antes de que eso pasara, yo había tenido una publicación de desahogo, de esas que eran muy comunes en mi blog, diciendo, no sé, no encuentro el camino, creo que perdí la mística, creo que ya no estamos haciendo nada divertido, se me murió la creatividad. Y a los días hicimos esto con los niños, puse las fotos y mis amigas blogueras me dijeron, a ver, ¿cuál era la que había perdido la mística y había perdido la creatividad? Mire eso tan bonito que está haciendo. Entonces creo que también en nosotras aplica un poco permitirnos esos momentos de no sé qué hacer, así como decimos que a los niños hay que permitirles los momentos de aburrimiento porque de ahí salen grandes ideas, sentir que en nosotras eso también aplica, o sea, también hay esos momentos de ya no sé qué hacer, se me acabaron las ideas y darse un aire y seguramente llegan más y seguramente encontramos ese camino que no habíamos visto por estar demasiado tal vez como buscándolo intensamente, insistentemente, sin pensar en otra cosa. Me acordé de eso ahorita que estabas hablando de las críticas y también del no soy capaz, yo no puedo enseñar eso. Pues es bueno que alguien le diga a uno, no tienes que enseñar, siempre tienes opciones, siempre hay recursos en los cuales puedes apoyarte, personas que te pueden dar la mano. Eso se me ocurrió a mí, pero creo que tú estabas haciendo unas preguntas un poco diferentes, entonces te dejo a ti. No, pero me gusta eso que dice porque complementa al mismo tiempo. Es una de las cosas que ocurre cuando uno está optando por una opción que sea distinta a la norma, es que, y eso lo hablamos en algún episodio, es que es muy fácil decidir que la solución a los problemas es volver a la norma. A eso me Sí, refería con
lo que dije antes, ¿cierto? Y tú de alguna manera sin querer responder, respondiste. Justamente esos momentos de duda enriquecen el proceso. Los momentos de conflicto o de dificultad hacen que uno encuentre soluciones distintas, hace que uno explore caminos que no se le habían ocurrido hasta ese momento. Mi alerta es cuando haya dificultades, porque las va a haber. Cuando el panorama que tenemos en nuestra casa no se parece a lo que nos imaginamos o a lo que oímos contar a alguna familia o a lo que vimos en algún artículo, la solución no es volver a la norma, la solución es encontrar las salidas distintas dentro de lo que estamos haciendo. Hacia allá iba un poco enfocado porque yo me he dado cuenta, y eso sé que lo compartimos en algún episodio anterior, cuando se hace algo que no es lo normal, entre comillas, como la lactancia, que me acuerdo que fue el ejemplo, la solución siempre es destetar. Pero si el niño no está siendo amamantado, si no toma biberón, nadie le dice, no, pues quítele el tetero, quíteselo, ¿cierto? Nadie se le ocurre. Lo mismo pasa en una situación de conflicto. La mayoría de las familias viven en conflicto con el colegio, por 1000 razones distintas. Pero la solución pocas veces es, pues sáquelo del colegio, ¿cierto? Porque esa es la norma. En cambio, cuando uno decide educar por fuera del sistema, si las dificultades empiezan, todo el mundo le dice, pues mándelo al colegio. O sea, para eso están. Y resulta que la solución está dentro del seno mismo de la familia, dentro de las perspectivas que se pueden compartir con los hijos para buscar soluciones a aquellas cosas que no están funcionando. Esto no necesariamente ese primer impulso es justamente lo que se debe hacer. A eso me refería yo con esa voz interior que permanentemente le dice a uno, este no era el camino. Acuérdese que usted estaba tranquila con lo que estaba haciendo antes. Es una tentación muy fuerte. Yo creo que las familias que empiezan a educar en casa ahora realmente son privilegiadas, tienen tantas posibilidades a su disposición y yo veo que el problema ahora es otro y es demasiadas posibilidades, demasiada oferta, pero, pero traten de verlo como algo bueno y saber que tienen mucho donde escoger, tienen mucho con qué ayudarse y si tienen miedo, háganle con miedo y todo y para adelante. Yo no sé qué más podría yo decir. Sí, no, yo creo que es un buen cierre. Mi cierre es los datos están ahí siempre, al alcance de la mano, ¿cierto? En una sociedad como la que estamos viviendo nosotros, que es la sociedad de la información, no habría por qué preocuparse por la información. La información siempre está ahí. Lo demás es lo que tenemos que buscar, ¿cierto? El encuentro, la observación, el descubrir qué nos gusta y qué no nos gusta y cómo accedemos a lo que nos gusta y cómo cubrimos lo que no nos gusta, es mucho más interesante que centrarnos en una cantidad de datos que igual están a un clic de distancia. Pues bueno, ha sido un gusto estar por aquí cada semana hablando, contando, compartiendo. Nos vamos a tomar un tiempo, pero espero que podamos volver, esa es la idea. Ojalá pronto podamos volver a grabar juntas porque es mucho más agradable y con menos problemas técnicos. Cuéntenos qué creen que nos ha faltado por decir, qué quieren que profundicemos, qué temas quieren que ampliemos, qué más quieren que digamos. Yo les doy las gracias a los que nos han escuchado. Me alegra muchísimo saber que hemos aportado a algunas familias a sentirse más tranquilas y más seguras con respecto a la educación de sus hijos. Ha sido un gusto. Otra vez, Ana Paulina, gracias por proponer y gracias por insistir. Y nos seguiremos encontrando para grabar un poco más adelante una vez que también recibamos un poco la retroalimentación de parte de ustedes sobre lo que creen que debemos abordar en nuestra segunda temporada. Suena muy importante eso de temporada.